Bueno, vamos a ver ahora para los planos cristalográficos. También me va a interesar poder nombrarlos y poder expresar y explicar lo que pasa en los distintos planos. Para representarlos vamos a utilizar los que se llaman los índices de Miller. El método es parecido a las direcciones cristalográficas. Y es importante entender que dos planos paralelos son equivalentes y tienen índices idénticos. Además, solamente voy a considerar como planos, no todos los planos infinitos que hay entre uno y otro, sino solamente voy a considerar que existen aquellos planos que atraviesan los átomos pasándoles por el centro. Lo mismo las direcciones. No me va a interesar pensar en ningún plano por el que no pasa ningún centro de ningún átomo. ¿Cómo es el método? Bueno, primero que nada yo tengo que trazar determinados ejes de forma tal que el plano no pase por el origen. Si el plano pasa por el origen, o trazo otro plano paralelo o escojo un nuevo origen. En segundo lugar, el plano cristalográfico o bien va a cortar o bien va a ser paralelo a cada uno de esos ejes. En los puntos en donde corta, lo que hago es determinar la longitud de cada segmento por donde cortó el plano a mi eje. Si el plano es paralelo al eje, lo que vamos a decir es que el plano corta en el infinito. Luego voy a escribir los números recíprocos de esos valores. Por lo tanto, para el caso de un plano que corta en infinito porque es paralelo, el recíproco va a ser 0. Luego estos tres números hay que multiplicarlos o dividirlos por un factor común para otra vez tratar de llegar al entero menor. Y finalmente los escribimos todos juntos entre paréntesis. Y además, si alguna intersección da en algún número negativo, lo mismo pasa con las direcciones, que no lo dije, se le pone una rayita de arriba para indicar -1, no se le pone el menos adelante. Vamos a hacer un ejercicio para determinar los índices de Miller de este plano. En primer lugar, necesito trasladar el plano porque pasa por el origen. Entonces, por eso está dibujado esto acá. En segundo lugar, voy a ver que en X corta justamente en infinito, porque no es paralelo. En tercer lugar, me fijo en la intersección en Y, que es menos B. Directamente a veces puedo anotar -1, considerando que como nosotros lo vamos a hacer siempre para cúbicos. Y la intersección en Z va a ser, como vemos acá, C sobre 2 o 1/2, porque insisto, nosotros vamos a hacer solamente ejercicios con estructuras cúbicas en donde A, B y C son iguales. Luego buscamos los recíprocos, que esto está corrido. El recíproco de infinito va a ser 0, el recíproco de -1 va a ser -1 y el recíproco de 1/2 va a ser 2. Finalmente, como los recíprocos son enteros, no necesito hacer ninguna cuenta. Si tuviera alguna fracción, tengo que multiplicar todo por el denominador. El ejercicio termina de esta forma y acá le falta la rayita. Nuestro plano va a ser el 0 menos 1 con una rayita arriba, 2. Y otra vez, familias de planos vamos a llamar a todos los planos que son equivalentes. Típicamente en un cubo, por ejemplo, todas las aristas van a ser equivalentes. Entonces, todo lo que pase en todas las aristas, no, todas las caras, todo lo que pase en una determinada cara va a ser equivalente a lo que pase en las demás. Entonces yo tengo que poder con un solo símbolo o con un solo nombre nombrarlos a todos. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, de esta es la diagonal volumétrica de un cubo, la 1, 1, 1. Cuando hagan el ejercicio les va a quedar más claro. Todas las diagonales, no solo la que va del 0 al positivo arriba, sino las que van en cualquier dirección, van a tener índices parecidos, pero con un menos en alguno de los tres. Todas esas las vamos a representar simplemente poniendo 1, 1, 1 entre llaves. Solo en el sistema cúbico los planos que tienen los mismos índices, independientemente del orden y del signo, son equivalentes.
que significa que si yo doy vuelta a mi cubito voy a estar encontrando una situación exactamente análoga a que si lo hubiera dejado en la posición original. Y además, esto es interesante, en los cristales cúbicos los planos y las direcciones que tienen los mismos índices son perpendiculares entre sí. Resumiendo, cuando tengo direcciones las llamo entre corchetes y las familias con paréntesis partido. Los planos los voy a nombrar entre paréntesis y las familias entre llaves. Bueno, y acá tenemos algunos ejercicios que estaría bueno que hagan ustedes para verificar. Acá tenemos esta dirección en rojo, tenemos el plano en verde. Acá tenemos este plano acá. Y acá tenemos este plano que es para leer una cara. Densidades atómicas. Vamos a definir como densidad lineal a la que corresponde a la fracción de longitud de línea de una dirección cristalográfica que pasa a través de los centros de los átomos. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, cuando hablamos de direcciones o de planos, solamente nos interesan aquellas que pasan por el centro de un átomo. Por ejemplo, esta que está acá, porque está pasando por el centro de este átomo y de este. Una que pasara por acá, que toca al átomo de costado, descentrada, y tampoco llega al centro del que está atrás en el centro, no es una dirección cristalográfica que a mí me interesa, no la voy a nombrar, no existe en lo que es cristalografía. Solamente me va a interesar esta, alguna dirección que pase por el centro del átomo central, esta que está acá, alguna que pase en diagonal, pero nunca corridas y que pasen por cualquier lado. Y vamos a llamar densidad lineal, por ejemplo, vamos a tomar esta arista. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, de toda esta arista, ¿cuál es la proporción que está efectivamente ocupada? Bueno, acá voy a tener que esto tiene un determinado parámetro de red, llamémoslo A, y efectivamente ocupado tengo R más R. Entonces la densidad lineal en este caso va a ser 2R dividido A, el parámetro de red, que es el largo de la arista. Por otro lado, la densidad planar va a ser la fracción del área del plano cristalográfico que está ocupada por átomos. Supónganse que tomamos esta cara, vemos, bueno, ¿cuál es primero que nada, el denominador va a ser el volumen de ese cuadrado. Si es un cubo, las dos aristas son iguales, entonces el área o la superficie de esta cara va a ser A cuadrado, que A yo lo puedo calcular, si recuerdan los ejercicios que hicimos al principio. Lo puedo calcular a partir de esta diagonal, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Llamamos A, después veré en función de R cuánto mide. ¿Y cuál es la proporción de esa cara que está ocupada? Bueno, yo acá tengo un círculo y 4/4 de círculo, de radio R. La superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado, y tengo 2, entonces la densidad planar de este plano es 2pi por radio al cuadrado dividido A cuadrado, que A lo podré calcular en función de R y sacar efectivamente un número. Si habláramos de la cara de esta estructura, tengo solamente ocupado un círculo, un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. Entonces va a ser, la densidad en este caso va a ser pi por radio al cuadrado dividido A cuadrado. A para esta red, el parámetro de red A de esta red va a ser diferente a esta. Pero bueno, ya harán los ejercicios. Todo esto es de gran importancia para poder explicar los deslizamientos. Y lo otro importante es, el plano tiene que pasar por el centro del átomo para que se pueda incluir. Si yo hago un plano que pasa por acá y corta de alguna forma algún otro átomo, pero lo corta de costadito y no pasa por el centro, no lo tengo que considerar. Entonces, en el momento que ustedes dibujen, no se preocupen a ver si una partecita del átomo del plano que está al costado toca o no toca. Si no pasa por el centro, no lo considero.
Bueno, vamos ahora a los planos de deslizamiento. Habíamos dicho que la deformación permanente o plástica es cuando los átomos se desplazan de su posición de equilibrio de forma permanente, de una posición a la otra. Esos deslizamientos ocurren en los planos cristalográficos de máximo empaquetamiento y a lo largo de las direcciones que tienen el mayor empaquetamiento atómico. Esto es fundamental. Vamos a ver qué significa. Esa deformación plástica, cuando tenemos un sólido cristalino, puede ser poli o monocristalino, no importa, se va a generar una deformación plástica. Vamos a estar generando una fuerza de tracción o de corte en una determinada estructura que va a llevar a que los átomos se muevan de su posición de equilibrio, que un plano se aparte del otro. Acá tengo. Supónganse que tenemos un plano acá, vamos a ver solamente el frente del plano y otro plano acá. Y vamos a ejercer una fuerza de corte para que esos átomos se desplacen. Si logramos que este plano se corra lo suficiente como para llegar a una nueva posición de equilibrio, de forma de que este átomo ahora esté en esta posición y este átomo ahora esté en esta posición, vamos a haber logrado una deformación permanente. Ahora, esa deformación podría haberse dado en esa dirección, ¿sí? Esto desplaza para acá y esto para allá, o podría haberse dado en esta dirección y a lo largo de esos planos. ¿Se dan cuenta? Y como esas hay un montón más de opciones. Ahora, ¿cuáles son los planos? Y lo vamos a ver más en detalle más adelante, cuando vean comportamiento mecánico, que más fácilmente se van a desplazar y por ende van a ser los primeros en hacerlo. Bueno, los planos compactos. ¿Por qué? Porque los planos compactos están mucho más separados que los planos que no son compactos. Si yo tengo planos con átomos que están más separados, porque no son compactos, quedan huequitos acá que son más fáciles de ocupar por el plano, o sea, el otro plano que viene abajo, que tampoco es compacto, va a ser más fácil que encastre en este plano. Entonces, la distancia interplanar entre este plano, lo hago como la línea que pasa por los centros, y este plano va a ser menor que si los planos fueran compactos. Si fueran compactos no podría haber tan poca distancia. Este átomo tendría que estar un poquito más afuera. Vamos a tratar de dibujarlo. Vamos a verlo en la que viene. Acá tenemos un plano compacto sobre otro plano compacto. La distancia que hay entre acá y acá, ¿sí?, es la máxima. Si estos planos no fueran compactos, es decir, toda esta hilera de átomos acá estuviera más distribuida, más separada, estos dos planos se podrían acercar más. Si se acercan más los átomos, aumentan las fuerzas de enlace. Entonces, los planos compactos son los que más fácil se van a desplazar unos de otros. Y además lo van a hacer a lo largo de las direcciones compactas. ¿Por qué? Porque son las más cortas. El salto de acá, esto es una dirección compacta porque este átomo está pegadito a este otro. El salto que tiene que hacer es mínimo, es 2R. Si esta no fuera una dirección compacta porque estos átomos estuvieran más separados, el salto que tendría que hacer el átomo y cada uno de los del plano para llegar a la nueva posición de equilibrio sería más largo. Entonces también se dificulta en ese sentido. Por esa razón, esto que dice acá, ¿sí?, que los deslizamientos ocurren en los planos cristalográficos de máximo empaquetamiento y a lo largo de las direcciones que tienen el mayor empaquetamiento. Si tengo una estructura que tiene planos y direcciones compactas, todo esto va a pasar en los planos y en las direcciones compactas.
Si tengo una estructura como la BCC que no tiene planos compactos, ¿dónde va a ocurrir ese deslizamiento? Bueno, en el plano de mayor densidad. En el plano de mayor densidad que tenga la estructura. ¿No tiene ninguno compacto? Bueno, habrá alguno que sea el más denso que los demás. Y en ese plano van a ser más favorables los desplazamientos para dar lugar a la deformación plástica. Vamos a ver, un poquito les adelanté recién, qué son las estructuras cristalinas compactas. Habíamos dicho que las estructuras FCC y HCP o HC, que es la hexagonal, tenían un factor de empaquetamiento de 0,74, que era el menor posible. A esas estructuras las vamos a llamar compactas, que además tienen la particularidad de que se pueden construir a partir del apilamiento de planos compactos. En la HCP es más fácil de ver. A ver si tenemos un dibujito por acá. Bueno, vamos por partes. Habíamos dicho que los planos compactos eran de alguna forma la forma más eficiente de acomodar algo, que es similar a cómo acomodan las naranjas en un cajón de verduras para tratar de ocupar menor lugar, siempre tratando de aprovechar el huequito del piso anterior. Supongamos que tenemos un plano como este, que es compacto, ¿sí? Porque no tengo desperdicio de lugar. Los átomos están lo más cerca y lo más eficientemente empaquetados que pueden estar. Si yo quiero poner arriba de este plano otro plano, tengo dos opciones. Lo puedo poner ahí, que es aprovechando estos huequitos, o lo puedo poner ahí, que es aprovechando otra familia de huequitos. Tengo dos opciones, ¿sí? Y además puedo hacer otra cosa. Si yo lo pongo en uno o en otro, no me cambia la estructura. Pero ¿qué pasa? Podemos tener un apilamiento en el que tengo tres posiciones diferentes. Pongo un plano compacto en esta posición que la vamos a llamar A. Pongo el siguiente plano compacto como el amarillo en una posición que voy a llamar B. Y pongo el tercer plano compacto arriba, que es el rojo, en una posición que voy a llamar C, porque es diferente a la primera y a la segunda. Entonces mi apilamiento, y si quiero volver a poner uno arriba, ahí sí vuelvo a repetir el celeste. Porque tengo huequitos, fíjense, estos huequitos de acá justo coinciden con este átomo azul que está acá. ¿Eso qué quiere decir? Que me encastraría perfecto este átomo acá arriba y demás. La estructura en este caso va a ser del tipo ABC, ABC, ABC y voy construyendo toda mi estructura a partir de apilar planos. Pero tengo otra opción que es, yo puse el primer plano en esta posición que la llamé A, el segundo en la B, y ahora puedo volver a poner en el tercer plano en la posición A otra vez. Entonces me queda una estructura del tipo AB, AB, AB. Las dos son igual de eficientes, pero son diferentes. Las dos tienen el mismo empaquetamiento atómico, porque una es la HCP y la otra es la FCC. Esta última que vimos, que es una estructura AB, 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 corresponde a la estructura HCP, es decir, a la hexagonal. Y acá lo ven en el dibujito. Yo tengo un plano compacto en una determinada posición A, el siguiente plano compacto en una posición B, y el tercer plano compacto repite, y se ve claro en todos estos dibujitos, repite exactamente la primera posición. Entonces, este plano está en la posición A, este en la B, y este otra vez en la A. Ahora, si en vez de hacer eso, hago lo que habíamos hecho al principio, de poner estas tres posiciones, y lo miro de costado, como está acá, ese apilamiento de planos compactos, voy poniendo A, B, C, A, B, C, A, B, C, y lo miro medio de costado y en diagonal, lo que voy a estar construyendo de otra forma es una estructura FCC, en donde
Acá yo tengo dibujado mi cristal cúbico, acá está el cubito, centrado en las caras. Si se dan cuenta, tengo los 4 átomos más el central. Acá tengo los 4 átomos más el central, pero están dibujados en distinto color porque están queriendo representar estos planos compactos. Lo miro desde la diagonal, este es un plano, vamos a llamarlo A. Todos los otros pertenecerán a otros cubos, pero sigue siendo el A. Después, este triangulito negro está formado por todos los átomos que están en el plano B, y más atrás figuran los átomos que están en el plano C, que es diferente y no coincide con el primero ni con el segundo. Acá tienen distintas vistas para tratar de verlo, capaz que esta es la más clara. Yo acá tengo un plano compacto que es el blanco, un segundo plano compacto que es el negro y un tercer plano compacto que es el blanco de nuevo, y acá está dibujado cómo quedaría el cubito si lo llegan a adivinar en 3 dimensiones.